animales, de a parejita y 7 parejas, los animales limpios, y que pudiera soportar el diluvio. Fueron más de 100 años construyéndola, o sea, él tuvo que moverse a conseguir madera y tuvo que ingeniárselas para luego calafatearla con brea que el Señor le había dicho, y le hizo los 3 niveles que Dios le había dicho que hiciera, todas las dimensiones que Dios le había dado. Él lo tuvo que hacer, pero se tuvo que mover. Él no se quedó quieto. Y luego me impacta cuando yo me puse a reflexionar en la vida de Noé, encontré que no solamente tuvo que moverse a construir un arca, sino tuvo que ir a influenciar a su familia, a sus 3 hijos que ya eran casados y a su esposa. Y se movió a eso y luego los tuvo que ir y traer y entrar al arca. Él se estuvo moviendo todo el tiempo. Ahora pregúntese, ¿cómo hago Dios para ir y traer el burro con la burra y el perro con la perra y el caballo con la yegua? Pues vaya y tráigalos. Yo no sé si usted alguna vez ha tratado de traerlos, más si a usted no lo conocen. O sea, piensa en todo eso. Hubo un movimiento. No fue un hombre que se quedó estático. Luego, cuando pasó el diluvio, él tuvo que enviar la paloma para ver si ya habían bajado las aguas o no. Luego la paloma no regresó y regresó con el olivo en su boca, y luego él tiene que moverse y levanta un altar para Dios. Es lo primero que hace. Y ahí es cuando Dios establece pacto con Noé, porque fue un hombre con su familia que se movió. La descendencia de Noé tampoco permaneció en el pacto. Entonces Dios busca a Abraham, un anciano de 75 años, y lo primero que Dios le dice a Abraham de 75, escuche, cuando usted ya cree que a los 40 se tiene que estar jubilando y parezca un viejito, una viejita, a los 75 le dice, lo primero que sale de la boca de Dios para Abraham fue: vete de tu tierra y de tu parentela, muévete de donde estás. Que a usted le dijera, mire, usted tiene 75 años, está soñando con jubilarse, quiero que se vaya para Cartagena a hacer un proyecto nuevo. Quiero que se vaya por allá, no sé, a otro lugar distante de donde usted nació, donde usted ya se quiere jubilar. Yo creo que la mayoría diríamos no, ¿cierto? Porque nos costaría movernos, porque ya estamos estructurados, porque no queremos aprender cosas nuevas, porque nunca queremos hacer una evaluación de por qué nuestra vida no cambia. Y sabe que las evaluaciones son buenas para hacer cambios y movernos. Porque muchas personas nunca vienen al Señor y se consagran porque tienen que hacer cambios internos, cambios en su manera de pensar, cambios en sus costumbres, cambios en sus actitudes, cambios en su carácter, cambios en su temperamento. Porque hay tantos conflictos interpersonales al interior de las familias, en las empresas, en las universidades, porque la gente se aferra a su manera de ser, y yo soy así de malas y nadie lo cambia. Y nunca hay un movimiento. Nunca hay un cambio de dirección. ¿Sabe que ese es cuando Dios nos llama a hacer techubá? Acuérdense que es volvernos hacia donde Dios nos llama. Yo estoy acá y yo me muevo en la dirección en la que Dios me está llamando. Pero a veces no nos movemos hacia donde Dios nos está llamando. Nos aferramos, ¿cierto? Hay de las tradiciones, hay de las maneras de ser, hay de lo que pensamos, hay de lo que creemos. Nadie nos puede mover de ahí. Y Dios dice, pero quiero que te muevas. Yo apenas estoy empezando contigo, tú eres una persona joven, hasta donde tú creas que puedes generar cambios. Cuando alguien experto en liderazgo hace unos 27, 28 años le escuché una frase decir que hay gente que los entierran a los 80 años, pero están muertos desde los 30 a 40. Porque nunca más quisieron hacer nada, nunca estudiaron algo diferente. ¿Hace cuánto que tú no lees algo diferente? ¿Hace cuánto que tú no estudias algo nuevo? De pronto lo que estudiaste no te está dando un fruto, y esa garra tiene que decir, bueno, entonces aprendo otras cosas y me muevo hacia donde Dios quiere que yo me mueva. Pero no nos podemos quedar estáticos. Dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, deja tu parentela, y él tuvo que dejar cruzar. Hebreo significa el que cruzó. Él cruzó. Algún día les mostraré todo el mapa de la tierra que él tuvo que coger con su mujer y con todos sus bienes y cruzar hasta donde Dios le había dicho, a una nueva tierra. 75 años tenía él, su mujer tenía 65 cuando empezaron un proyecto.
Cuando habló Dios a Moisés, él tenía 80. Se le apareció en la zarza. Y Moisés tuvo que tomar a su mujer, a sus hijos y regresar a Egipto, moverse. Entonces usted tiene que pensar hoy, Señor, ¿será que no me estoy moviendo? ¿Por qué nació una nación llamada Israel? Porque hubo un hombre, Jacob, que ya era un anciano, ya tenía 12 hijos. El menor era Benjamín, ya grande. El penúltimo era José, ya tenía 32 años cuando se volvió a reencontrar con José. Y los demás eran mucho mayores y ya tenía 70 el patriarca, 70 familiares dentro de su núcleo familiar. Y él se movió hacia Egipto. Dice el libro de Éxodo, y entonces entraron 70 y empezaron a moverse, a multiplicarse. Y cuando Dios busca a Moisés para rescatar al pueblo, eran más de 2,5 millones, 3 millones de personas que se habían movido, que se habían multiplicado. Y luego Dios busca a Moisés para que saque al pueblo. Y yo quiero que entendamos este principio del pueblo. El pueblo tuvo que moverse, preparar un cordero, guardar a sus familias en las casas. ¿Se acuerdan todo lo que tuvieron que pasar? Luego le dijeron y crucen el mar. Ellos tuvieron que moverse y cruzar el mar. Pero en el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 20 al 22. Éxodo 13. No sé si Dios te está hablando, pero es muy importante que tu espíritu reciba esa palabra. O sea, que tú tengas la capacidad de evaluarte. Decir, Señor, en algo me tengo que mover. Amén. Y partieron de Sucot. Mire la palabra. ¿Qué fue lo que hicieron? Partieron. Ellos habían tenido que, estaban por más de 400 años en ese mismo lugar, en Egipto. Y Sucot era la gran ciudad que José había construido de almacenaje. Ahí era donde él almacenaba todo, los granos, y ahí era donde todos venían a que José les repartiera y les vendiera lo que necesitaba. Y de ahí salieron y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Verso 21. Pero miren lo que dice ahí. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Por favor, subrayen esa palabra. Dios les iba guiando. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. O sea que Dios les iba alumbrando. En el día les iba guiando con una nube, ¿cierto? En la noche una columna de fuego para alumbrarles. ¿Y por qué razón? A fin de que anduviesen de día y de noche. Ese fue el verso que tocó mi corazón. Era un pueblo esclavo por más de 400 años. Y Dios los sacó y les enseñó un principio. Nunca se queden quietos, tienen que avanzar. ¿Qué es lo que yo te quiero enseñar esta noche? Que si tú quieres salir del Egipto donde has estado por años, donde tus padres estuvieron o han estado por años, donde tus abuelos de pronto murieron estando en esas condiciones, tú te tienes que mover. Y para que al principio eso te rinda, como decimos en Colombia, hazlo de día y de noche. Hazlo prontico, no pares. Toma decisiones radicales, escapa por tu vida y nunca mires para atrás. La mujer de Lot miró para atrás y quedó como una estatua de sal, porque ella añoró su pasado. Cuando Dios te quiere sacar de una condición y cuando Dios te llama y tiene un plan contigo, ¿por qué será que la palabra de Dios dice que muchos serán los llamados y pocos los escogidos? Porque Dios llama a muchos, pero cuán pocos toman las decisiones radicales de salir.
de allá de donde estaban, de esa condición, dejan su pasado atrás, se mueven a lo que están delante, generan cambios, se renuevan en su manera de pensar, en todas las actitudes, empiezan a aprender lo que Dios dice en su palabra, empiezan a inquietarse, a leer la palabra y se sumergen en la Biblia y la empiezan a poner por obra, y entonces a generar unos cambios rotundos, grandes, que te hacen una nueva criatura, y tú empiezas a actuar diferente, tú empiezas a ser ejemplo para otros. ¿Cuán pocos son los que hacen eso? Dios está buscando un pueblo que se mueva, y dice, de día y de noche tenían que andar. Verso 22 dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Está diciendo, nunca Dios nos dejará. Él siempre estará en el día y en la noche. Lo importante es que nosotros le sigamos y nos dejemos guiar, escuchen, y nos dejemos alumbrar. La palabra es luz, ¿se acuerdan? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Josué, dice la Biblia en Números 33, que Dios saca al pueblo y lo lleva a 42 campamentos. Durante 40 años ellos estuvieron en 42 campamentos, nunca estuvieron quietos. Estaban quietos un tiempo y se movían, estaban quietos y Dios los movía, estaban quietos y Dios los movía. Y cuando ya llevan mucho tiempo dando vueltas al mismo monte, Dios dice, no, tienen que ir a las montañas, tienen que ir a los valles, tienen que ir a todos lados, ya tienen que ir a tomar una tierra prometida. Cuando cruzan el Jordán, guiados por Josué, dice el libro de Josué en el capítulo 11, dice, y todo él lo conquistó en guerra. Y él tuvo que enfrentar enemigos, y nunca él se estuvo quieto, porque él tenía que tomar posesión de un territorio. Él exhorta a las 7 tribus que no habían tomado posesión: ¿hasta cuándo seréis negligentes en poseer la tierra que Dios ya les dio? ¿Sabe que esa es una exhortación de Dios a nosotros? Porque muchas veces la herencia está, la promesa está, la bendición está, pero nos falta movernos. Como decimos los colombianos, nos falta hacerle, nos falta tomar la decisión, nos falta ir hacia donde Dios nos está llamando, nos falta dejar esas personas que no convienen, nos falta tomar decisiones radicales, firmes y verdaderas para decir, yo me tengo que mover, yo tengo que cambiar, yo tengo que generar cosas diferentes y nuevas. ¿Amén? ¿A quién le gustaría ponerse retos mayores en su vida, generar cambios? Amén. Ahora, el ejemplo del Señor Jesús en Juan, por favor, busquemos Juan capítulo 3, verso 1 al 8. Ahí hay unos principios muy lindos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, dice la palabra. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, escuchen este principio, no puede ver el reino de Dios. O sea, aquí hay un principio muy importante en tu vida. Tú tienes que generar cosas nuevas. ¿Estamos acá? Tú, para hacer cosas diferentes, tú tienes que generar cosas nuevas en tu vida. Y la Biblia nos habla de renovarnos en el espíritu y de nuestro entendimiento, en nuestra mente, en que si estamos en el Señor Jesús somos nuevas criaturas. Ese es un principio. Un nacer de nuevo, es decir, Señor, voy a dejar mi pasado atrás, mis costumbres atrás, y voy a nacer. Ese fue el principio que el Señor les quiso enseñar a Nicodemo. Entonces Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces habla de un nacimiento en el espíritu. Acuérdense que la palabra simboliza el agua, simboliza la palabra de Dios. Los discípulos y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ya habéis sido limpiados por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra es la que nos empieza a limpiar. Siempre que comparto del evangelio a alguien le digo,
¿Tú has alguna vez invocado, rezado, orado esa frase del Padre Nuestro que dice que se haga tu voluntad, así como en la tierra, también en el cielo? Ok, pues ¿cuál es la voluntad de Dios? Está escrita. Esa es la que nos va a limpiar de conceptos errados, de pecados, de actitudes que teníamos que de pronto sin saberlo estábamos desagradando a Dios y pecando sin saberlo. Pero el día que sabemos y leemos, entonces nos limpiamos. Pero tiene que haber una vida del Espíritu en nosotros. Sigue, por favor. Dice, respondió: lo que no es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Verso 7, no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. Verso 8, ahí está la definición. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Déjamelo ahí, reflexiona en este verso, por favor. Una vida en el Espíritu, una vida de revelación de Dios, es una vida que nos hace movernos. Dice, nos compara a Dios como el viento. Y nos dice ahí, no sabemos de dónde, sopla por donde quiere, lo oímos, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y sabe que hay muchas personas en ese estado, no saben de dónde vienen, mucho menos para dónde van. Y uno les pregunta, ¿y cuál es tu propósito en esta tierra? ¿Y qué proyección tienes tú aquí a 15, 20, 30 años? ¿Dónde tú te ves? Y cuando tú empiezas algo, ¿qué proyección tan lejana lo tienes? La gente no sabe cómo direccionar su vida hacia un destino eterno en Dios. Siempre les comparto que cuando uno viene a conocer del Padre bueno que está en los cielos y que empieza a leer su palabra, lo primero que esta palabra nos da es destino. Nos muestra por qué estamos, para qué estamos, de qué Dios nos equipó, cuáles son los talentos, cuáles son las habilidades, cuáles son los propósitos. Porque comer, dormir, estudiar, trabajar, miles de millones de personas hacen eso. Tener un negocio, tener una profesión, casarse, comprar casa, tener carros, viajar, eso lo hace todo el mundo. Pero ¿cuánto de eso lo hacen con destino? Lo hacen con propósito. Que tú le encuentres un propósito a vivir. Porque la gente vive desanimada, depresiva, porque no tiene un destino. Pueden tener dinero, porque se deprimen, porque no duermen, porque les da insomnio, porque se vuelven adictos a los medicamentos, adictos a las drogas, adictos al alcohol, adictos al sexo, adictos a la pornografía, adictos a la corrupción, adictos a hacer cosas ilícitas, porque no tienen un destino. Y lo que Dios nos está diciendo, yo quiero que tú te muevas, pero que le encuentres un destino. Eso te da gozo, eso te da fuerza, eso te da pasión, eso te da fe, eso te da ánimo todos los días que te levantas. Tú no estás viviendo el día a día sin saber qué será mañana, sino tú sabes que estás simplemente edificando algo para tu destino. Estás construyendo algo para tus generaciones, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. No importa que tú seas joven, pero tienes una visión a largo plazo, porque encuentras un propósito, pero te mueves. Porque aquí Jesús dijo que así somos los nacidos del Espíritu de Dios. En Juan capítulo 20, por favor, verso 19 al 22. El Señor Jesús resucita y Él va y visita a sus discípulos. Y dice la palabra, cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. ¿Qué era lo que ellos tenían? Miedo, estaban atados, llenos de pánico. Su maestro había muerto, había sido crucificado. Entonces ellos estaban llenos de miedo y Jesús entró y les dijo: Shalom, paz a vosotros. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho eso, sopló. ¿Quién era el que antes había soplado? Dios en Adán.
Y esta es la segunda vez que Dios sopla el aliento de vida. Si tú quieres encontrar un destino en tu vida, tú tienes que decirle: Señor, dame de tu aliento. Sopla en mi vida tu aliento de vida, de ánimo. Lo que nos sustenta, lo que nos sostiene es que estemos. ¿Cuántas personas duran años sin siquiera tener un tiempo a solas con Dios? El Señor Jesús dijo: cuando vayamos a orar, entra al cuarto secreto y el Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Porque en el secreto, cuando tú estás a solas, así estés quieto, solo recibe el aliento de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la administración de su Santo Espíritu. Pero tenemos que acostumbrarnos y anhelarlo, así como el aire o la comida diaria. Usted tiene que decirle: Señor, tu aliento no está en mí. Sopló y les dijo: recibí del Espíritu Santo. Verso, hasta ahí vamos. Luego en Hechos capítulo 1, Jesús resucita y Lucas está escribiendo a Teófilo los primeros 8 versos del capítulo 1. Por favor, vayan allá a su Biblia. El primer tratado, Teófilo, está hablando Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús no salió como un cohete de la tumba para el cielo. Jesús estuvo 40 días después de que resucitó, afirmando a sus discípulos, afirmándoles en que los mandamientos, estos mandamientos, es lo que a Dios más le interesa que tengamos claro. Afirmándoles en los principios del reino. El reino de Dios no es una religión, el reino de Dios son unos principios. El reino de Dios es un estilo de vida. Por eso hoy te estoy hablando de uno de esos principios: el moverte, el no estarte estático, el no conformarte, el no ser una persona pasiva. Tienes que decirle: Señor, ¿qué pasó con mi vida, con mis sueños? ¿Cómo recupero lo que un día perdí? Por diferentes razones. La Biblia nos enseña algo muy claro: todos hemos pecado. No hay ni uno que diga: yo nunca me equivoqué, yo nunca pequé. Todos hemos pecado. Y eso es gracia, por eso estamos acá, para empezar de nuevo. Entonces Jesús les dice, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Escuchen: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Está entendiendo? ¿Qué es lo que el principio de esta enseñanza? Que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, lo primero que hay es poder. Tiene que ver con autoridad, tiene que ver con señorío. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor a Adán y a Eva en el huerto? Señoread, sojuzgad la tierra. Esto fue lo que Jesús vino a recuperar, lo que el primer Adán había perdido. Lo que en el huerto del Edén se perdió, el Señor Jesús vino con un propósito: que lo recuperásemos. Pero nosotros debemos entender qué es lo que tenemos que recuperar. ¿Usted cree que la vida de pobreza, de escasez, de mediocridad, de frustración es de Dios? No, eso fue algo que se perdió. Y cuando usted viene al Señor Jesús, usted recupera. El propósito es que le recupere. La pregunta es: ¿lo está recuperando o está igual? Porque algunos creen que la vida en el Señor es apretar los dientes hasta que yo me muera y entonces salvarme. Esa no es la vida en Dios. La vida en Dios es que busquemos de su Espíritu, que Él nos bautice, que lo clamemos todos los días: Señor, bautízame.
Yo no quiero una vida pacífica, yo no quiero una vida apática, yo no quiero una vida religiosa, yo no quiero una vida mediocre, no quiero una vida tibia. Yo quiero ser bautizado en ti para ser testigo. Y entonces cuando Él venga ese bautismo, dice, me serán testigos primero en Jerusalén, pero no se pueden quedar solo en Jerusalén. Tienen que ir a toda Judea, y después de que llenen toda Judea, pues se van a Samaria. Y si ya llenaron Samaria, pues hasta lo último de la tierra. Eso es visión. Eso se llama proyección. Tú tienes que decirle, Señor, ¿a quién influencio? ¿A quién estoy dando las buenas nuevas? ¿A quién estoy ayudando? ¿A quién estoy ministrando? ¿A quién estoy enseñando lo que tú me enseñas? Y el poder de Dios está en nuestras vidas, no es para jactarnos y para nuestro solo beneficio. El propósito del poder de Dios es ayudar. Cuando Pedro por primera vez, después de 15 años de que Jesús había regresado al Padre, 15 años después fue a la casa de Cornelio. Por primera vez entró a la casa de un gentil. Los primeros 15 años el movimiento del Señor Jesús era solo de judíos. Y cuando está en la casa de Cornelio, Dios le da una enseñanza a Pedro, y es que Él no hará acepción de personas. Él tenía que enseñarles este principio. Y el mensaje de Pedro es: nosotros vimos cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder y fuego a Jesús de Nazaret, y cómo ese anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Está entendiendo el ministerio? ¿Para qué es la unción del Espíritu? Para ayudar a otros, para ayudar a los que están oprimidos, a los que están depresivos, a los que se quieren suicidar, a los que se quieren separar, los matrimonios que están destruidos, los jóvenes que no saben qué hacer. Tienen que tener una voz de aliento, y tiene que haber alguien ungido por el Espíritu e ir hasta donde Dios te diga. Tú no le puedes decir, Señor, pues que venga hasta acá si es que necesita, porque ese no es el concepto de Dios. El concepto de Dios es que tenemos que ir y movernos. Acuérdense, los invitados a las bodas, hay que ir por las calles y forzarlos a entrar. A los que no querían, entonces pasen. Los que estén por ahí, pasen, que entren a mis bodas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Dios está hablando a su corazón, espero. Y termino con esto, el tiempo que tengo en Romanos 8. En Romanos 8 es un capítulo muy lindo, porque es la vida en el Espíritu. Y pues lógico que es toda una enseñanza, pero yo quiero al menos dejar las bases de lo que este principio dice en la palabra. ¿Cómo se evidencia la vida en el Espíritu? Dice la palabra, pues ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una persona que está llena del Espíritu de Dios y se quiere mover y quiere nacer de nuevo y quiere hacer una vida diferente, lo primero que tiene que entender es que Jesús ya pagó por los pecados, y tú no te puedes condenar más por tu pasado. Hay gente que nunca cambia porque nunca se perdona lo que pasó. Pero si Jesús dijo que ya te perdonaba, si tú te arrepientes de corazón, si tú le clamas a Dios una nueva oportunidad, el Señor te lava con su sangre y te perdona, para que la condenación sea quitada. El libro de Colosenses 2:14, el acta de decretos que había en contra nuestra fue anulada, quitada en medio, clavada en la cruz, para que tú y yo salgamos al destino, corramos al propósito y nos movamos hacia una nueva vida. No te condenes más. Verso 5. ¿En qué estás pensando? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces la segunda evidencia es en qué tú lo pasas pensando. ¿Qué es lo que se tiene que renovar en nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar? ¿Tú crees que no se puede? ¿Te enseñaron en tu casa que eso es imposible? ¿Qué fue lo que te estructuraste en tu mente? El mayor enemigo de Dios en el hombre es la mente. El libro de Efesios: éramos enemigos de Dios en nuestros pensamientos, dice la Biblia.
Todas las altiveces de espíritu empiezan acá. Conceptos errados de Dios, conceptos en contra de Dios y de su palabra. Estamos en una campaña en nuestra nación por defender el derecho de estar constituida una familia por un hombre, una mujer y unos hijos. Nuestra Constitución lo dice. Y hoy en día hay un proyecto en la Corte Constitucional. Hay 9 magistrados, 9, que no saben que ellos fueron elegidos para guardar y salvaguardar la Constitución y no para destruirla ni cambiarla. Y la quieren cambiar. Porque tienen un concepto de que las familias ahora pues pueden construir de muchas maneras. Hay naciones donde se hablan de 30 géneros. 30 géneros, solo hay 2 sexos. Hombre y mujer. Femenino y masculino, no más. Pero ¿por qué hay esos conceptos? Entraron en la mente y están destruyendo las naciones. ¿Qué pensamientos tú tienes? Porque si tú no los renuevas y no naces a la vida en el Espíritu, tu vida se va a fracasar, se va a frustrar. Verso 6. ¿En qué nos ocupamos? ¿En qué invertimos el tiempo? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Tú en qué inviertes el día, las 24 horas del día? Hazte un ejercicio en una hojita durante una semana. Hazte un ejercicio. ¿A qué horas me levanto? ¿Qué hago después de levantarme? ¿Qué hago yendo al trabajo o al estudio? Durante las horas de trabajo, ¿cuánto descanso? ¿Cuánto veo televisión? ¿Cuánto tiempo estoy en las redes sociales? Y haz eso y tú dices, Señor, ¿y cuánto de este tiempo estoy invirtiendo en la comunión contigo? En buscar tu palabra, en poner adoración y postrarme a adorarte. Porque el problema es que no nos ocupamos en la vida del Espíritu. El movernos, el pasar a una dimensión diferente tiene que ver con tiempo. ¿En qué tú te ocupas? ¿Estamos acá? Espero que lo estés anotando y te hagas el calendario de una semana. Verso 10. Dice que si estamos en el Señor Jesús, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. O sea que tenemos que morir a los pecados. Una vez yo lo entendí de una manera muy sencilla. José, ¿y usted por qué ya no le gusta pecar? Pues porque es que el Señor Jesús que vive dentro de mí no peca. La diferencia conmigo antes era que Jesús no vivía dentro de mí con su Santo Espíritu. Pero si el Espíritu de Dios, ¿quién cree que el Espíritu de Dios mora en nosotros? ¿Peca? ¿Le gusta pecar? Es sencillo. Entonces, si yo estoy muerto al pecado, es porque Jesús vive en mí. Y no estoy luchando todos los días para no pecar. Simplemente morí al pecado porque Jesús vive en mí. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea que hay un espíritu de despertar, de resucitar, de vivificarnos. Cuando tú te despiertas a Dios, hermano, eso es algo tremendo. Es una pasión, es un fuego. Es algo que no te contiene, nadie te tiene que estar empujando, nadie te tiene que estar obligando, nadie tiene que estar detrás de ti diciendo que oraste, ayunaste, leíste la Biblia, ¿por qué no volviste a la congregación? ¿Hace cuánto que no vienes? Porque es dentro de ti que se vivificó tu vida. ¿Estamos entendiendo? Y eso nos va a mover a hacer cosas que nunca en la vida habíamos hecho, porque es una pasión tremenda. Tú tomas decisiones, vas y visitas los hospitales para orar por enfermos, te haces folletos para compartir del evangelio, haces vigilias, haces ayunos y nadie está detrás tuyo. Porque si alguien tiene que estar detrás suyo, eso se llama religión. Si nada de eso te nace, entonces examínate, Señor, ¿por qué esta actitud casi que catatónica? Todo está quieto, no me nace nada.
Voy allá pues porque para que mi líder no me diga nada. ¿Y tiene sentido eso? No. Si nos hemos vivificado para Dios. Verso 14, somos guiados, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Dónde encontramos esa palabra, guiados? Éxodo 13, ¿se acuerda? La columna iba para guiarlos en el día, para alumbrarlos en la noche. Realmente buscamos la guía, la instrucción del Espíritu. Verso 15, esta es una evidencia muy linda. Hemos sido libres, pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de la adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Significa que el temor se nos va, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera ¿qué? El temor. ¿Qué es lo que nos libra de los temores? Toda la gente dice, ay, no, es que me da miedo. Tranquilo, el amor del Padre te hará libre si tú tienes una vida en el Espíritu. La Biblia dice, no tendré temor de malas noticias. Tú no andarás pensando, no, ¿qué tal que salga a la calle y me atraquen y me peguen 20 puñaladas y me echen al río? Nada de esas cosas van a ocurrir. Esas son películas que el diablo nos monta. Amén. Verso 16 y 17, somos hijos, herederos. El Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él nos glorifiquemos. Verso 18, hay un entendimiento. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, se lo dedico. ¿Para quién es este verso? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Quién lo recibe? ¿Quién cree que lo que está pasando por ahí nada que ver con lo que viene? Amén. Ese se lo quiero dedicar esta noche. ¿Ah? Tiene que haber un entendimiento. Tiene que haber un entendimiento. Dile, Señor, yo quiero entender que lo que estoy pasando es nada comparable con la gloria que yo he de ver en mi vida. Amén. Y en el verso 26 y 27 dice que somos ayudados, porque como de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Está hablando de la oración, que pedir como conviene. ¿Cuántas veces necesitamos decirle, Señor, guíame a una en cómo orar, en saber orar? Amén. En el verso 28, todos a los que amamos al Señor. ¿Quién ama aquí al Señor? Todas las cosas le ayudan para bien. Levante esa manito y recíbalo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero es que lo que me está pasando le va a ayudar para bien. Usted va a aprender a moverse. Usted va a aprender a perdonar. Usted va a aprender a bendecir. Usted va a aprender a ser contento, a ser feliz, a ser agradecido, a deleitarse con lo que tiene, a dejar de refunfuñar tanto. Sáquese esos odios, sáquese esas enfermedades que le causan los odios. Tiene que aprender a crecer en el Señor. Hemos sido apartados, dice la Biblia, espero que usted lo entienda, versos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó estos llamó, y a los que llamó estos justificó, y a los que justificó estos glorificó. ¿Usted cree eso? ¿Que Dios lo apartó? Eso no es una casualidad. Fuimos apartados desde el vientre para este tiempo. Ese es un plan que Dios tiene trazado. No fue que Dios lo encontró y dijo, ay, aquella. No, ni aquel. Desde el vientre nos conoce. Y por eso nos llama, y por eso nos justifica, y por eso nos glorifica. ¿Ok? Verso 31 y 32 dice que somos victoriosos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se va aquí creyendo eso? En el Espíritu. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y de ahí en adelante voy a ir directo. Del 33 en adelante dice la palabra
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, diga, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, diga, nada, ni otro, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Quién le gustaría que hiciese un bautismo del Espíritu sobre su vida para moverse?